Ahora bien, mire, hace 2 semanas atrás comenzamos una nueva serie de mensajes que se titula Dios tiene un plan. Y hemos estado hablando a través de la vida de Moisés, cómo Dios tiene un plan con nosotros. Y hablamos que no importa lo que esté sucediendo, aún las cosas que quizás parecen negativas o parecen adversas al plan de Dios, Dios va a usar eso para glorificarse y para favorecer lo que Él tiene para nuestras vidas. Otra de las cosas que estuvimos hablando fue acerca de la identidad, cómo Dios nos está llamando a que nos acerquemos a su presencia para Él transformar nuestra identidad y darnos un propósito, darnos un plan de vida. Y hoy queremos continuar hablando de esta serie y terminamos el domingo que viene, así que usted no va a querer perderse lo que vamos a estar hablando el domingo que viene. Pero hoy hablamos bajo el título Tu familia es parte del plan. Tu familia es parte del plan. Toca al que está a tu lado y dile, si está tu familia contigo ahí, dile, tú eres parte del plan de Dios para mi vida. Tu familia es parte del plan. Y el primer punto que quiero hablarte para ir rapidito y comenzar es el que tengas claridad en el llamado o en el propósito de Dios no define el carácter. Vamos a ir a Éxodo capítulo 4, versículo 19 al 23. Vaya conmigo a Éxodo. Capítulo 4, 19 al 23. Y vamos a continuar leyendo acerca de la historia de Moisés. Y dice la palabra en Éxodo 4. ¿Cuántos lo tienen? Dicen amén. Ahí está. Del 19 dice: ya en Madián el Señor le había dicho a Moisés, vuelve a Egipto, que ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. El Señor le había advertido a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, no dejes de hacer ante el faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Y por mi parte endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. Entonces tú le dirás de mi parte al faraón, Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por lo tanto voy a quitarle la vida a tu primogénito. Cuando leemos este escrito, aquí vemos 4 cosas que Dios ya le había entregado a Moisés. Número 1, en el versículo 19 le había entregado una misión, le había entregado un propósito. Le dijo, vuélvete a Egipto. Él fue a Egipto con una misión que Dios le había dado para libertar al pueblo de Israel. Número 2, Dios le había entregado un ministerio. En el versículo 20 vemos que la vara de Moisés iba con él. En este momento ahora se llamaba la vara de Dios. Ahí estaba el ministerio, ahí estaban las señales, ahí estaban todo lo que Dios iba a hacer. Y la encomienda, versículo 21, los milagros. Habla de los milagros. Dios le había dicho, te doy un ministerio y va a haber milagros, te voy a respaldar, va a haber poder. Eso lo vemos en el versículo 21, porque Dios le dijo, ve y haz los milagros. Y en el versículo 22 le dio un mensaje claro. Le dijo qué era lo que tenía que decirle a Moisés. Y eso es lo que todos necesitamos para entender el llamado de Dios para nuestras vidas. Un propósito, una misión, el ministerio que Dios nos entrega, sea donde sea. No necesariamente quizás va a ser dentro de la iglesia. Quizás tu ministerio es a través de tu trabajo, a través de tu negocio. Quizás tu ministerio es a través de lo que Dios quiere hacer allá afuera. Imagínense si todos sirviéramos aquí. No, nosotros aquí somos preparados para ir y servir allá afuera. Ciertamente necesitamos obreros en la casa para seguir preparando gente y puedan ser preparados y puedan cumplir con lo que Dios quiere allá afuera. Y obviamente, número 4, un mensaje claro. Nosotros sabemos que el mensaje que Dios quiere que nosotros llevemos allá afuera es el mensaje de Jesucristo. Y se supone que tú y yo estemos llevando este mensaje allá afuera de que Jesús es el único que puede salvar y es el único que vino, es el único camino a la eternidad. Hay un solo camino. Quiero establecerlo aquí por si acaso usted dudaba. Aquí creemos que hay un solo camino al Padre y a la salvación y se llama Jesucristo. Y ese es el mensaje que debe llevar todo discípulo.
Los discípulos, una de las cosas que los distinguían era que llevaban un mensaje, el mensaje del evangelio. Y a ti y a mí nos toca llevar ese mensaje y ser testigos para que puedan ser libertados de la esclavitud del pecado. Entonces, Moisés tenía claro todas estas cosas. Pero fíjate, a pesar de que Moisés tenía claro esto, había tenido encuentro con la zarza y ahora tenía una identidad clara de lo que Dios quería con él. A pesar de eso, cuando iba de camino a cumplir con el propósito de Dios, Dios se encuentra con él una vez más. Y en Éxodo capítulo 4, seguimos leyendo del 24 al 25, sucede lo siguiente. Y en el camino el Señor le salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, tomando un cuchillo de pedernal, le cortó el prepucio a su hijo. Luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y le dijo: no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Fíjate que Moisés tenía ahora una identidad clara de lo que Dios quería con él. Pero Moisés iba de camino ahora a Egipto a predicar un mensaje que en su casa no había predicado todavía. Porque cuando Dios se encuentra con él y dice la palabra que lo iba a matar, era porque el hijo de Moisés no había sido circuncidado. Y yo quiero que tú entiendas, el pacto de Dios con el pueblo de Israel en este tiempo era que cuando los hijos nacían, a los 8 días de nacida tenían que ser circuncidados. Y esto representaba el pacto, esto representaba la salvación, esto representaban que estaban separados para Dios. Y Moisés, viviendo en Madián, conociendo estas cosas, no había hecho esto en su casa. Y ahora Dios lo manda al pueblo de Israel, lo manda a predicar un mensaje de salvación, lo manda a ser libertados para sacarlos de la esclavitud. Y en el desierto iban a ser circuncidados, pero Moisés no estaba practicando eso en su casa. Entonces, el que nosotros tengamos claridad en lo que Dios quiere no significa que todavía hayamos sido formados en el carácter que Dios quiere. Y necesitamos no simplemente ser formados en el carácter para nuestras vidas, sino que como padres, como madres, como familia, tenemos que asegurarnos que en nuestra casa el mensaje que predicamos o lo que creemos sea manifiesto también. Dios estaba dispuesto a quitarle la vida a Moisés después de esperar 80 años por él, porque él tenía 40 años, estuvo 40 años en el desierto y ahora lo llama para que ejerza este ministerio. Y cuando lo llama, después de 80 años que Dios estuvo preparándolo y le da el encuentro con la zarza ardiente, aquel que iba a libertar al pueblo de Israel, ahora Dios se encuentra y estaba dispuesto a matarlo y comenzar de nuevo con otra persona. Porque no estaba viviendo en su casa lo que iba a predicar. Y es por eso que el punto número 2 que quiero traerte es: para ejercer el plan de Dios, necesitas tener tu casa en orden. Para caminar como Dios quiere no significa que tú estés bien, sino que tú también te asegures que tu matrimonio, que tus hijos y todo lo que quiere Dios para tu vida esté en orden. A Dios le interesa tu casa. A Dios le interesa libertar un pueblo, libertar una nación. A Dios le interesa que edifiquemos la casa, que edifiquemos la iglesia, que edifiquemos el cuerpo de Cristo. Pero por encima de eso, a Dios le interesa también que edifiques tu casa. Es parte del plan de Dios. Y a veces estamos ejerciendo el llamado y somos ministros de Dios, pero poco le ministramos a nuestros hijos. Poco le ministramos a nuestras esposas, a nuestra esposa. Por eso es que ahora Séfora, cuando corta el prepucio del niño, se lo tira a los pies y le dice: ahora eres esposo de sangre. ¿Por qué? Porque Moisés estaba en Madián y era forastero en esa tierra y todavía no había afirmado ese pacto para hacer a la esposa parte de lo que Dios quería con el pueblo de Israel. Porque ella era una madianita y le dijo: ahora soy parte del pacto de Dios para tu vida. ¿Qué cosa? Por muchos años Moisés allí y no había hecho esto. Y yo quiero dejarte saber que tu ministerio principal comienza con tu familia, con tu hogar. Dios iba a matar a Moisés. ¿Por qué? Porque iba a predicar algo que no estaba viviendo en su propia familia.
Entonces quiero dejarte saber, nuestra primera responsabilidad después de ministrar a Dios y buscar a Dios con todo nuestro corazón, ¿sabes cuál es? Nuestra primera responsabilidad, la familia. Es tu familia, nuestra primera responsabilidad. ¿Qué te quiero decir con esto y por qué te digo esto? Y quiero hablarte ahora como pastor para que algunos entiendan. Mi primera responsabilidad como hombre de Dios, mi primera responsabilidad es ser un esposo, un buen padre, y no quizás pasar por los procesos que pasan otros pastores que pierden su familia por levantar una iglesia. Y yo quiero que tú entiendas esto. ¿Sabes algo? Lo que está a nuestro alrededor no es más importante que nuestra familia. Es más, para mí la iglesia no es más importante que mi familia. Si yo pierdo mi familia, pierdo la iglesia. Pero para Dios la iglesia es importante. No te confundas. Es la novia de Dios. Sí, porque ahora alguien puede decir, no, porque tengo que atenderle a mi familia. No. Como tengo que atender los asuntos de Dios como Dios quiere, tengo que ser responsable de mi casa. Dios va a demandar en lo que hago en la casa de Él por lo que hago en la casa que Él me ha entregado. Entonces hay personas que se confunden con esto. Y lo más importante para mí son 4 cosas como pastor. Y voy a hacer un paréntesis porque quiero hablarte un poquito de mí en esta hora. Número 1 es mi familia. Número 2 es orar por la iglesia. Número 3 es alimentar a la iglesia. Y número 4 es levantar líderes para el Señor. Ese es mi primer trabajo. La palabra dice, heriré al pastor y las ovejas serán ¿qué? Dispersadas. Y sabes algo, en el camino Moisés pasó por un proceso bien difícil que después que va y liberta al pueblo de Dios, va y lo saca de Egipto. ¿Sabes qué? Se estaba volviendo loco y quería morir. Le dijo al Señor, Señor, si esto va a ser así, quítame la vida. Y después de ese suceso donde Dios tiene un encuentro y lo va a matar, él manda a su esposa con su suegro. En vez de llevársela para hacer el ministerio con él, la manda. Y él va y liberta al pueblo de Israel. Y no es hasta el capítulo 18 donde viene Jetro y le trae a su esposa. Otra vez. Eso quiere decir que la familia de Moisés se perdió las 10 señales. Se perdió las señales que Moisés hizo delante del pueblo para que creyeran que era el enviado. Se perdió cuando el mar rojo se abrió y se perdió cuando maná cayó del desierto por primera vez y vinieron los codornices. Moisés estaba solo y como estaba solo y no estaba administrando bien su casa, ahora no estaba administrando bien la casa de Dios. Porque dice el capítulo 18, cuando tú lo lees, Moisés se estaba volviendo loco y le dijo, Señor, quítame la vida si esto va a ser así. Como hay muchos en el ministerio, Señor, quítame esto porque ya no puedo con esto. Y ahí estaba Moisés, mira lo que dice el 18 del 1 al 6. Todo lo que Dios había hecho por Moisés y su pueblo por Israel, y por su pueblo Israel, y la manera con que el Señor había sacado a Israel de Egipto, llegó a oídos de Jetro, sacerdote de Madián, y su suegro de Moisés. Cuando Moisés despidió a Séfora, su esposa, Jetro la recibió, y ella y a sus 2 hijos. Uno de ellos se llamaba Gersón, porque dijo Moisés, soy extranjero en la tierra extraña. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me salvó de la espada del faraón. Jetro fue al desierto a ver a Moisés, que estaba acampando junto a la montaña de Dios. Lo acompañaban la esposa y los hijos de Moisés. Y Jetro le había avisado, yo, tu suegro Jetro, voy a verte y me acompañan tus esposas y tus 2 hijos. En otras palabras, voy para allá y te voy a llevar esta carga. Estás en el ministerio, pero no te estás encargando de tu casa. Estás en el trabajo, afanado con tu trabajo, pero no te estás encargando de tu familia. Estás afanado con muchos sueños, con muchas ilusiones, con muchas cosas que quieres hacer, pero no estás tomando cuidado de lo que es importante para mí también.
Entonces a veces hay muchas personas así. Y en este momento su casa estaba bajo el pacto porque ya se había manifestado el pacto, pero no estaba viviendo en el pacto. No estaba viviendo la gloria de Dios, no estaba viviendo las experiencias que Moisés estaba teniendo, no estaba viviendo lo que Dios quería por él. Y hay hombres o mujeres que buscan a Dios aquí y lo buscan con todo su corazón, pero en su casa deben de enseñar las experiencias y deben de dar testimonio de lo que Dios está haciendo para que su casa sea dirigida como Dios quiere. Hombre, nos toca a nosotros enseñar a nuestras familias el plan de Dios para nuestras vidas. Te toca a ti, hombre de Dios, enseñarle a tu esposa y enseñarle a tus hijos cuál es el pacto divino que Dios tiene con tu casa. Y no solamente enseñarlos, sino hacerlos parte. Y eso, Moisés estaba fallando, el gran hombre de Dios estaba fallando en eso. Y ahora Moisés, como estaba fallando en eso, en el ministerio que Dios le había dado, estaba en desorden también. Mira lo que dice el versículo 17 al 23. No estaba bien lo que estás haciendo, porque Moisés estaba él atendiendo todos los asuntos de todo el mundo. Estaba Moisés, había una congregación como de 3 millones de personas y Moisés estaba solo atendiendo los asuntos de todo el mundo. Entonces Jetro le dijo: no está bien que hagas esto, pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. Esa es mi primera responsabilidad. No representar a Dios delante de ustedes, sino representar a ustedes delante de Dios. En otras palabras, orar por ustedes, por sus situaciones, por lo que ustedes tengan delante de Dios. Y sabes algo, hay pastores y hay ministros de Dios que no tienen tiempo porque están todo el tiempo lidiando con las ovejas. Y las ovejas no entienden la forma correcta de edificar la iglesia. Entonces pretenden que los pastores estén todo el día con ellos. Y no, en vez de, es mejor que los pastores pasen más tiempo con Dios que más tiempo con las ovejas. Y esa es la forma incorrecta de edificar la iglesia. Y cuando lo edificamos así, la familia no va a ser parte. Porque ¿sabes qué? Van a consumir el tiempo. Y va a ser un pastor que va a estar vacío espiritualmente porque no ha tenido tiempo para estar con Dios. Entonces Jetro le dice: no te toca a ti estar atendiendo a la gente por Dios. Te toca a ti atender a Dios con los asuntos de la gente. Esa es la forma correcta. Pero la forma tradicional lo hace diferente. Y quieren que el pastor sea el secretario de la iglesia, quieren que el pastor sea el que atiende todos los asuntos, quieren que el pastor sea el que limpia la iglesia, el que va y visita, el que hace la célula, el que hace todo por el pueblo, porque es la forma incorrecta y es la forma tradicional. Y por eso hay muchos pastores quemados en el evangelio, como lo estaba Moisés, que se estaba volviendo loco. 70% de los pastores mueren del corazón. Y no es porque están entregando su corazón. Mueren por las cargas de la iglesia, porque no han aprendido primeramente a representar al pueblo delante de Dios. Es así. Yo los represento a ustedes delante de Dios, con el equipo de la casa. No así. Créeme, es mejor si yo paso más tiempo orando por ti que atendiendo tus asuntos. Me acuerdo una vez, algo reciente, hace varias semanas aquí, estuve hablando con una persona y estuvimos hablando acerca de los asuntos de sus hijos, o de su hijo, porque lo que tiene es un hijo. Y me estaba ahí y a través de la palabra Dios le dio claridad a él acerca de lo que el plan y el propósito de Dios para su hijo y cómo debíamos encaminarlo. Y yo le dije: pues vamos a orar por eso. Al otro día por la mañana, parte de mi oración fue orar por él y orar por su hijo y declarar que esa puerta se iba a abrir y que el Señor iba a cumplir todo. Al otro día me lo encuentro y me dijo: pastor, ¿usted está orando? Y yo: ¿por qué? Por mi hijo, porque ayer mismo lo llamaron
para decirle que la puerta de la universidad se abrió y que le van a comenzar a dar una beca para que pueda estudiar, y todavía él no ha terminado el 4º año. Y yo le dije, ¿tú oraste? No, todavía no he empezado a orar. Ah, pues lloré. Porque me toca a mí representar la iglesia delante de quién, de Dios. Es mejor, y te puedo contar un montón de testimonios acerca de eso. Entonces Dios le dijo primero, representa a Moisés, representa al pueblo delante de Dios. Lo otro que le dice en el versículo 20, a ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios, y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Entonces, lo próximo que nos toca es que enseñarle, alimentar al pueblo de Dios, alimentarlo. Por eso cada domingo nos preparamos con una palabra. Por eso los sábados hacemos escuela de líderes. Por eso los miércoles hacemos distintos tipos de discipulados. Por eso los martes damos enseñanza para que usted pueda ser ¿qué? Alimentado. Le toca a usted venir a donde está el pasto fresco y alimentarse para que usted pueda crecer y pueda ser una oveja fuerte. No me toca a mí llevarle el pasto a su casa ni al equipo de líderes de esta casa. Las ovejas son dirigidas. Usted nunca vio, o usted no ha visto una granja, bueno, a menos que esté en invierno, donde los pastores les llevan, donde hayan tiempos difíciles, quizás sí, el pastor va y le lleva pastos a la oveja, pero usualmente el pastor va con la vara dirigiendo a las ovejas, y las ovejas van donde está el pasto fresco. Y nosotros hacemos un programa aquí para que ustedes como ovejas vayan y sean dirigidas a diferentes cosas que hacemos aquí, para que usted coma pasto y sea fortalecida en diferentes áreas de su vida y pueda encaminarse en el plan de Dios para usted. Pero le toca a usted ir ahí. Si lo estamos llevando a una granja y usted se va a otro lugar a comer un pasto que no es que él se sirve aquí, usted no va a poder crecer como Dios quiere. Entonces es tu responsabilidad, porque nosotros estamos poniendo el terreno con pastos frescos aquí para que usted pueda alimentarse. Y el problema es que entonces muchas ovejas van y comen otro pasto o escuchando cosas que no deben de escuchar. Entonces son malnutridas y después vienen con problemas y situaciones. Cuando se entorcha el rabo de la puerca, como dicen de donde yo vengo, vienen con problemas y situaciones, y entonces quieren echarle la culpa al pastor. ¿Por qué no estuviste el día aquel que enseñamos de eso mismo que tú estás pasando ahora? Porque en vez de llegar a la granja, te fuiste a otro lugar. Entonces la gente no viene a la iglesia porque le pasan 20 cosas, pero sí se puede levantar a ir al beauty, a ir a recortarse el pelo, a ir al supermercado, a ir a otro lugar, a ir al restaurante, pero no se puede montar en el auto a llegar a la iglesia. Y después dice, nadie me ha llamado, pero tú tienes dos piernas para llegar, o tienes una mano y un celular para tú llamar. Pero tú sacaste tiempo para llamar a la hermanita, para hablar y murmurar y bochinchar de cosas que no tenían que ver. Pero no sacaste tiempo para llamar al líder o al pastor o a la pastora y decir, la estoy pasando dura, ¿pueden orar por mí? Vamos a orar por ti. Es más, ya estamos orando por ti porque hace días que no te vemos. Estoy hablando de cómo edificar la iglesia correctamente. Se van y se llenan de amargura y la paga el pastor y los líderes. Es que el pastor no me ha llamado. Adiós, pero se te olvidó cuando pasaste por la crisis que los únicos que llegaron a tu casa fueron los pastores o aquellos hermanos de la iglesia enviados de parte del equipo de la iglesia a ayudarte. Sí, porque no necesariamente tiene que llegar el pastor, somos una familia. Puede llegar otro hermano de parte de la iglesia. Se te olvidó ese día en la crisis quién estaba ayudándote. Se te olvidó la vez que estuvimos hasta las 3 de la mañana contigo ahí, que no sabías si llamar a la policía o salir corriendo porque ustedes se estaban matando. Eso me ha pasado. Que yo digo, o me meto debajo de la mesa, o salgo corriendo, o llamo al 911. Literal. Bueno, la primera vez que tuve esa experiencia estaba la pastora y Juan Diego en un car seat. Y yo, Señor, me tiro encima de Juan Diego, lo cubro.
porque aquí van a volar 2 o 3 trastes, yo no sé qué va a pasar aquí. Y ahí estaban, y se les olvidó ese día. Se les olvidó eso. Toca el que está a tu lado, dile, la familia es parte del plan de Dios. Entonces Dios comienza a hablarle a Jetro y le dice, después que le dice, instrúyelos en las leyes, en las enseñanzas, a darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Y le dice en el 21, elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas, y designa a los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo las cosas sencillas, y las cosas difíciles te las traerán a ti. Eso te aligerará, perdón. Déjame ver un poco de agua. Toca el que está todo el Dios es bueno. Vuelvo otra vez. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos y las cosas prácticas, y Dios así te ordena. Podrás aguantar. Al pueblo, por su parte, se irá a casa satisfecho. Mira lo que dice. Luego lo que dice es, levanta líderes que atiendan los asuntos de la iglesia. Y tú vas a atender lo más importante que quizás ellos no puedan hacer. Esa es la forma correcta de edificar la iglesia. Y alguien puede decir, pero eso está en el Antiguo Testamento. En Hechos capítulo 6, de esa misma manera lo hicieron los apóstoles. La iglesia estaba creciendo. Y viene Dios y le dice, o el Espíritu Santo, se ponen a orar, y vienen los apóstoles porque hubo problemas. Dice que hubo murmuración en el medio del pueblo a causa de que los apóstoles no estaban atendiendo las mesas, y no estaban atendiendo a las viudas, y no estaban atendiendo a los huérfanos, y no estaban ayudando, y no estaban haciendo visitas, y no estaban haciendo lo otro, y aquello y aquello. Y los apóstoles dijeron, es importante que no dejemos la palabra y la oración. Así que vamos a levantar, ¿qué? Líderes, vamos a levantar diáconos, vamos a levantar servidores para que ellos atiendan las mesas, y así nosotros podamos encargarnos de la oración y de la palabra, de la oración y llevar alimento al pueblo. Y entonces para eso vamos a levantar líderes. Y Dios le dijo a Moisés que cuando hagas esto, ¿sabes lo que va a suceder? El pueblo podrá descansar, la carga se aligerará, vamos a avanzar en el plan de Dios, y tú vas a estar en paz y el pueblo va a estar en paz. Entonces la forma correcta es esta, iglesia. Si queremos ser la iglesia que Dios quiere y queremos ser la familia que Dios quiere, tenemos que aprender a madurar y caminar conforme al plan de Dios. Quiero dejarte saber, yo voy a ser, junto al equipo de pastores, ese líder que va a edificar esta iglesia así. Y créeme que para nosotros es difícil, porque a los pastores les gusta estar con las ovejas. Mire, yo puedo estar los 7 días en una casa diferente con mi esposa, y los niños dicen, otra vez. Pero necesito tiempo para atender a mi familia, igual que los pastores y los líderes que están aquí. Entonces tienes que entender esto. Hay gente que no lo entiende. Hay gente que le pasa como a David. Usted sabe, en 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, David había ido a pelear con los filisteos. Y los filisteos le dijeron, no vas a pelear con nosotros en contra del pueblo de Israel, porque en ese tiempo él se estaba quedando allá en el campo de los filisteos, huyendo de Saúl. Y Dios le dice, y los filisteos le dicen, no puedes pelear con nosotros. O él vuelve a Siclag, que era donde él estaba viviendo, con su gente, porque él había ido con 600 personas allá, tenían sus familias y estaban viviendo allí, escondiéndose de Saúl. Y cuando vuelven otra vez del campo de batalla, que ellos no habían peleado, cuando vuelven, habían invadido y se habían llevado a sus esposas y se habían llevado todo. David,
que los había ayudado, que los había bendecido, que había sido un líder que había ayudado a este pueblo. David, que había tomado esos 600 hombres, que primero eran 400, que dice la palabra que estaban endeudados, que estos hombres estaban con problemas, con opresión, con situaciones. David se encargó en la cueva de Adulán recibirlos, levantarlos, y ahora le da un pueblo, le da un propósito, le da un destino. Pero cuando pasa esto, ahora dice que los hombres comenzaron a murmurar porque se habían llevado a las esposas y querían apedrear a David. Y sabes algo, así hay muchos líderes y muchos pastores. Cuando le pasa algo inesperado a las personas, dice la palabra que aquellos se llenaron de amargura y dijeron: por culpa de David nos está pasando esto. Y hay gente que cuando le pasa algo, el enemigo los engaña, pone amargura, se unen con otro y comienzan a decir: esto es por culpa de la iglesia. Esto es por culpa del pastor, él no nos ha atendido, él no nos ha dado la reunión, lo que me está pasando en mi matrimonio, lo que me está pasando en mi hogar. No es culpa del pastor, no es culpa de los líderes, no es culpa de Dios. Son decisiones que tú has tomado, que tienes que ahora enfrentar. Ahí estaban todos los hombres. Imagínate cómo estaba David. Después que ayudó a todo ese pueblo y les dio propósito, les dio sentido, Dios lo usó, y ahora los mismos que ayudó los querían matar. Eso le pasa a muchos hombres en el ministerio. Después que uno los ayuda, después que uno está con ellos, llegan destruidos, endeudados, oprimidos, se levantan en la iglesia y después les pasa algo, y como ahora piensan que se las saben todas, le tiran al pastor, le tiran a los líderes, le tiran a la iglesia y se van y hablan 20 cosas. Pero se los olvidó cómo llegaron y cómo Dios los levantó. Y hay muchos hombres como Moisés que quizás están en el ministerio y su esposa puede estar sentada en la primera fila, pero ella no está con él en el ministerio. Y sus hijos gritando a voces diciendo: la iglesia me quitó a mi papá. Y es por eso, iglesia, tenemos que edificar correctamente la iglesia como Dios quiere. ¿Por qué los hijos de Moisés no fueron los espías? ¿Por qué los hijos de Moisés no fueron parte de aquellos que fueron escogidos como 70 para liderar al pueblo? Porque Moisés tenía un problema. Estaba buscando administrar el pueblo de Dios de una forma sin encargarse de su casa primero. Y fíjate, mira cuándo fue que llegó la solución a Moisés para administrar correctamente. ¿Sabes cuándo fue? Cuando Jetro le trajo a su esposa. Hay cosas que no te están saliendo bien porque no te estás encargando de tu matrimonio y de tu hogar primero. Dios quiere que haya orden en tu familia. A Dios le interesa. Moisés estaba volviéndose loco, y cuando llegó Jetro, con Jetro a traerle a la esposa, llegó la revelación de cómo hacer las cosas bien. Hay veces que debes de escuchar a tu esposa. Es de Dios lo que te está diciendo. Hay veces que debes de escuchar a tu esposo cuando él te habla de parte de Dios. Por eso, esposo, nos toca ser representantes de Dios a nuestras familias, así como lo fue Moisés al pueblo de Dios. Nos toca llevar pastos frescos a nuestra casa cuando las cosas están difíciles. Decir: no, tranquilo, así dice el Señor. No, yo no sé si yo le estoy hablando a hombres con propósito, con identidad. Decir: no, así dice el Señor. No escaseará la harina, no escaseará el pan. Mi casa estará bien, nosotros vamos a estar bien. No tenemos que tener miedo. Todo Dios está con nosotros. Hombres de fe que hablen fe en su casa y dirijan a su casa como Dios quiere. Hay niños en este tiempo aterrorizados porque los padres tienen más miedo que ellos. Porque los padres no se están metiendo con Dios para que Dios les dé la identidad que Dios quiere y puedan dirigir su casa como Dios quiere. Quiero decirte que en esta casa vamos a cuidar, y una de las cosas que hacemos es cuidar a los líderes,
y cuidar a los pastores de esta casa y cuidar a los obreros para que su hogar primeramente pueda ser edificado como Dios quiere. Entonces, de la misma forma en que Moisés estaba liderando la iglesia más grande del mundo en este tiempo, y bueno, creo que la más grande que haya existido, y parece que todo le iba bien, pero su casa no había unidad. De esa misma forma pueden haber algunos que tienen sueños, tienen metas, que su trabajo les puede estar yendo bien, que sus finanzas están bien, que su salud está bien, pero yo te pregunto ahora, ¿cómo está tu matrimonio y cómo está tu casa? En el trabajo te esfuerzas por la promoción. En el trabajo te esfuerzas para coger los cursos y seguir hacia adelante y seguir tocando puertas. De la misma forma te estás esforzando para que Dios promueva tu matrimonio a una mejor calidad de vida. De la misma forma estás buscando la voluntad de Dios para tus hijos. Mire, hay gente que viene y dice, estoy a punto de decir perdóname, pero no me perdone nada. Y viene gente, pastor, es que mis hijos, ellos no se conectan a la juventud de la iglesia. Vamos a ver cómo tú has sido con ellos, porque no es que no se conecten a la juventud, es que no se está conectando a lo que está fluyendo. Y quizás como padre tú no has impartido como ellos de una forma donde ellos puedan conectarse, porque quizás no han aprendido todavía a socializar porque están más metidos en el celular o en el juego ese Switch o el otro, el que sea. Y entonces no saben socializar, o quizás tú no estás comprometido a llevarlo a todos los eventos que hay de la iglesia. Lo puedes llevar a todos los compromisos de la escuela, y es importante, a todos los compromisos de los deportes, y es importante, pero no lo llevas a todos los compromisos de la iglesia. Entonces el día que lo traes, cuando lo traes, es que mi hijo no se está conectando. Claro, si es la primera vez y no conoce a nadie, síguelo trayendo para que tú veas cómo el fuego lo envuelve, cómo la juventud lo envuelve, cómo el poder se mete. Te toca a ti llevarlo a la granja a comer pasto fresco. Es mejor formarlo en la iglesia y que quizás no juegue uno que otros deportes o algunas otras cosas extracurriculares. Uso eso porque eso es lo más que aquí en mis hijos están en deporte, soy uno de ellos. Es mejor que crezcan en la iglesia y formados como Dios quiere, a que crezcan allá afuera, se hagan famosos, pero no conozcan a Dios. Toca el que está a tu lado, te toca a ti guiar y poner en orden la casa de Dios, que es tu casa. Entonces, ¿de qué vale que tengamos éxito en todas las cosas allá afuera si espiritualmente nuestra casa no está como Dios quiere? Nos toca orar, nos toca llevar pastos frescos a nuestra casa y nos toca ¿qué? Liderar nuestra casa, levantar líderes. Yo tengo que levantar líderes aquí, pero ¿sabes qué? En mi casa tengo dos que tengo que levantar que sean líderes para el Señor. Que lideren en esta sociedad con una voz de parte de Dios y que no sean ellos influenciados, sino que sean ellos los que influencian. Termino con esto, ya los muchachos pueden ir subiendo. Tu familia es parte del plan. Tú eres parte del plan, pero a Dios le interesa tu familia. Claro, yo vivo apasionado por la iglesia. Mi esposa dice, lo que te falta es que te lleve un matre. Y es verdad, a mí me gusta estar aquí, porque es que aquí uno es un lugar especial. ¿Cuánto no le gusta estar en la casa de Dios? Algunos para llegar arrastran los pies, pero después que llegan hay que botarlos.
Hay gente que me ha dicho, pastor, es que cuando yo estoy ahí yo no sé, yo siento, gente que no sabe, obviamente que quizás son nuevos, yo siento un aura, una energía. Y yo pues obviamente esos nuevos les tengo que enseñar esa energía y eso que tú le llamas aura, eso es el Espíritu Santo. Que como ese es un lugar separado para Dios, la iglesia es cuando todos nos unimos, pero el templo para Dios es importante. Y este lugar se convierte en una puerta, en un portal. Todo este lugar está impregnado de la unción, porque la unción que ustedes aquí se queda tangible en este lugar cuando adoramos. Imagínense si Pablo, cuando le llevaban paños, él los tocaba y los llevaban y los ponían solos enfermos o los endemoniados, eran libres y eran sanos, porque la unción se quedaba impregnada. Imagínense aquí, nosotros adorando al Rey, ¿cómo lo hacemos si la unción no está en este lugar? Para Dios es importante. Tu familia es parte del plan de Dios. El éxito de Moisés comenzó cuando estableció el pacto de Dios en su casa y se mantuvo cuando hizo parte a su familia del plan de Dios. O sea, cuando le dio prioridad a su familia en su vida. Lucas 11:17 dice, si me lo pueden poner por ahí. Lucas 11:17 dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. La casa de Moisés estaba dividida. Y fíjate, no fue por problemas y situaciones, fue porque Moisés simplemente no los hizo parte del plan de Dios. Pero Dios vino siendo bueno y misericordioso y trajo tu familia de vuelta. Como Dios quiere hoy, una vez más, que tú retomes lo que un día empezaste cuando viniste delante del altar y dijiste sí, hasta que la muerte nos separe. En escasez, en pobreza, en enfermedad, en tiempo de gozo, en tiempo de alegría, en las buenas, en las malas. Sí, Señor. Hiciste un pacto de sangre, porque fue delante de Dios. Ella le dijo, ahora eres esposo de sangre. En otras palabras, ahora el plan de Dios es afirmado en nuestras vidas. Pero aunque eso esté, Moisés no lo hizo. Tuvo que Jetro venir a hacerlo. Entonces nos toca a nosotros retomar eso. Hombres de Dios que están aquí. No es que sea un profeta del Dios Altísimo, pero es que busques hacer la voluntad de Dios en tu casa. Y tú eres el profeta principal en tu casa. Tú eres la voz profética de Dios. Tienes que clamar a Dios y tienes que buscar a Dios para que Dios bendiga tu casa, cubra a tus hijos y los ayude. Para que cuando vengan tiempos de persecución, tú puedas decir tranquilo, porque hemos edificado nuestra casa sobre la roca. Cuando vengan tiempos difíciles, decirle a nuestras esposas, a nuestros hijos. Yo me acuerdo hace un tiempo, lo que pasa es que tú eras chiquito, tú no lo viste, no teníamos nada y Dios nos visitó. Y como lo hizo en aquel tiempo, vas a ver que lo va a hacer otra vez. Dama que estás aquí, si tú estás sola, pues te toca a ti edificar. Dios te da autoridad como Rispa, que peleó por los propósitos y los sueños de sus hijos aún después de muerto. Te toca a ti, mujer, levantarte. Es que él me dejó sola y se fue. Pues ya, sécate las lágrimas. Y hay uno que es más grande que el que se fue, que se llama Jesucristo, y está contigo para ayudarte y guiarte y abrir camino delante de ti. Dios se compadece contigo y le duele cuando te duele, pero Él no va a seguir en el mismo lugar contigo si tú sigues ahí triste y amargada. Él va a estar de pie esperando que tú te levantes para decirte, ya, te secaste las lágrimas, vamos para adelante.
Yo estoy aquí para consolarte, yo estoy aquí para llorar contigo, yo estoy aquí para abrazarte. Pero tiene que llegar un momento donde te levantes, dejes de mirar al pasado y decir: aquel se fue, aquel me dejó, pero hay uno que está conmigo, que él venció la cruz y es mi papá, es mi amigo, es mi novio, es mi esposo, él es mi todo y él me va a guiar en este nuevo camino. Señor, aleluya. Y edificar tu casa como Dios quiere. Dios te va a ayudar. Dios quiere bendecir tu casa, tu familia. Dios quiere bendecir tu hogar. Pastor, es que parece difícil. Sí, porque no estás incluyendo a Dios. Cuando incluyes a Dios, va a ser más fácil. Pronuncia la S al final, Dios. Practicando. Va a ser más fácil. Va a ser mucho más fácil. Dice la palabra que entonces Moisés hizo como quiso, igual que los apóstoles. Y cuando los apóstoles hicieron como Dios quería y se dedicaron a la oración, se dedicaron a la palabra y se dedicaron a levantar el pueblo de Dios, la casa como Dios quería, dice que comenzaron a multiplicarse. En Hechos capítulo 4 y el 3 dice que se añadían, pero en Hechos capítulo 6 se multiplicaban. Cuando tú haces como Dios quiere y tú y tu esposa y tu familia operan en unidad con el Padre, va a haber multiplicación en tu casa y va a haber abundancia, va a haber paz, la gracia de Dios se va a manifestar. Lo estás haciendo difícil, por eso es que tú dices esta o este. ¿Sabes por qué tú dices esta o esta? Porque no estás incluyendo a Dios y no la estás viendo o no lo estás viendo como Dios quiere. Pero cuando tú incluyes a Dios, ya tú no ves a esta, a este, tú lo ves a Él como Dios lo ve. Tú ves al amado, tú ves a tu esposo, tú lo ves a ella como la amada, tú la ves con el esposo y tú ves la gracia y el favor de Dios. En vez de orar, cambia, la vas a orar: wow, Señor, qué tremendas virtudes ella tiene, qué tremendas virtudes Él tiene. En vez de ver lo que no hay, comienzas a ver lo que Dios ha puesto en ese lugar, lo que Dios ha puesto en tu casa. Pero tienes que hacer a Dios el parte del plan para tu familia, para tu hogar, para tus hijos. Así que en esta hora yo te voy a pedir que te pongas de pie. Una casa dividida no prevalece, pero cuando ponemos a Dios, somos edificados sobre la roca y no importa lo que pase, Dios nos va a bendecir. Así que en esta hora yo quiero que tú ahí cierres tus ojos y preguntes: ¿qué tú me has hablado hoy, Espíritu Santo?